Está muy bien, mis hermanos, por favor, todos con sus Biblias abiertas en la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 14, la lectura que el hermano Rubén acabó de presidir. Muy bien. Si ustedes recuerdan, el último domingo del 2024, durante el sermón hablamos de la importancia de ¿qué? ¿Recuerdan? De hacer el balance de fin de año y preguntarnos cómo fue que vivimos el año que terminó delante del Señor. En verdad lo buscamos, hicimos su voluntad, crecimos en el conocimiento de Cristo, crecimos y maduramos en la vida cristiana. También establecimos, o yo quise retarlos sobre la importancia de establecer metas y objetivos para el nuevo año que estamos iniciando, pero fui muy enfático en decirles cuál debe ser el propósito central que acompaña todo y que le da sentido a las metas y objetivos. ¿Recuerdan cuál era? ¿Quién me lo resume en un versículo? Conocer a Cristo y guardar sus mandamientos. Concluimos con Eclesiastés 12:13, temer a Dios y guardar sus mandamientos. Imagínense que el Catecismo Menor de Westminster en la primera pregunta nos ilustra sobre ese punto. ¿Recuerdan cuál es la primera pregunta del Catecismo Menor de Westminster? Ustedes, teólogos presbiterianos, miembros de Raca Mandaca de la IBR desde hace 20 años, mentiras, dice, la primera pregunta es ¿cuál es el fin o el propósito principal del hombre? Y la respuesta es el propósito o el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Hoy quiero precisamente que hablemos sobre cuál es nuestra motivación, lo que le va a dar piso, fundamento y sustento a vivir o para vivir mejor una vida que glorifique a Dios y en consecuencia una vida que podamos disfrutar. Glorificar a Dios, mis hermanos, no es aburrido, es la cosa más espectacular de esta vida. Es lo único que tiene sentido y validez, es lo único duradero, es lo único que define nuestra identidad y que nos da sentido y propósito. Si para alguien, si para alguno de nosotros glorificar a Dios, obedecerle, es tedioso o es gravoso, cuidado. Su mente muy seguramente no está renovada, no es la mente de Cristo. Pero vamos a hablar pues de la motivación, el motivo principal para que vivamos para Cristo. Para eso vamos a repetir muy rápidamente, gracias a Dios que tenemos buen tiempo, Romanos 14, pero esta vez vamos a enfocarnos en los versículos del 7 hasta el 9. Romanos 14 del 7 hasta el 9. Y vamos a leer todos juntos. Porque ninguno de nosotros vive para sí. Muy bien. Parece que ese casi era el ensayo. Yo los haría repetirlo porque sería un pasaje que deberíamos memorizar esta mañana, pero no lo vamos a hacer. Lo que quiero lograr, mis hermanos, es que principalmente estemos convencidos de dos cosas, pero antes pidamos el auxilio del Señor para este momento. Mi buen Dios y Padre, Señor, tú eres el pastor de esta iglesia, tú eres el que la cuida, el que la instruye con la escritura, el que la limpia también por la palabra que tú hablas. Te ruego, Señor, que esta mañana nos bendigas con sabiduría que viene de lo alto, con conocimiento de Cristo, del Evangelio precioso de Cristo, que formes la imagen de Él en nosotros para que seamos tus hijos. Ayúdanos a entender la verdad fundamental de la que ya
hemos venido leyendo y cantando y orando durante la liturgia, que somos de Cristo y que vivimos para Él. Señor, háblanos con tu Santo Espíritu, háblanos muy a pesar de mí, porque tú eres fiel, porque tú eres suficiente para instruir y pastorear esta iglesia, a cada uno de nosotros, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces, lo que quiero lograr es que estemos convencidos de dos cosas, y lo hemos venido cantando durante toda la liturgia. Vamos a estar redundando y volviendo una y otra vez sobre estas dos ideas principales, o puede ser una en dos partes. La primera parte es que Jesús nos hizo suyos mediante su muerte. Esto no es ninguna novedad. Pero la segunda parte, que muy personalmente creo que es en la que yo cojeo y en la que posiblemente muchos de nosotros cojeamos en la vida cristiana, es que ya que Jesús nos hizo suyos mediante su muerte en la cruz a nuestro favor, la consecuencia, el objetivo de eso es que no debemos vivir para agradarnos a nosotros mismos. Si yo soy de Cristo, ya no vivo yo, como leímos, ya no vivo para mí mismo, ya no vivo para mis objetivos, para mis metas, para mis propósitos. Ahora vivo para Cristo. Porque es que en verdad cuando nosotros leemos y repetimos el versículo, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y aún si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Yo no voy a restarle de ninguna manera importancia o peso a la escritura. Simplemente quiero decirles que cuando yo leo esto, en verdad, para que lleguemos a pensar de esa manera, necesitamos suficiente, mucha madurez, mucho conocimiento de Cristo. Y a veces nos gusta repetirlo, y hay gente que lo repite porque en verdad parece que fuera inspirador, ¿no? Parece que fuera un poco poética esta porción de la escritura. Pero es que resulta que para lograr que en el lecho de nuestra muerte podamos decir, he vivido para Cristo y voy a morir para Cristo, necesitamos una vida sobre el fundamento sólido de la roca que es Jesucristo. Y el fundamento principal de nuestra vida para que podamos un día llegar hasta la muerte y decir, voy a morir para Cristo y he vivido para Cristo, el fundamento es el Evangelio. Hay muchas cosas de las que nosotros, no muchas cosas, hay algunas cosas de las que nosotros como ancianos, tanto a nivel individual como cuando estamos reunidos, hablamos respecto de la iglesia. Y quizá hay otras cosas que, o por las que pedimos al Señor para que Él pula su iglesia, para que Él cambie nuestros corazones, para que Él cambie sus corazones, para que, como fue mi oración, la imagen de Cristo sea formada en cada uno de nosotros, pero necesitamos recordar que para que haya cualquier cambio en mi vida, yo necesito el Evangelio. Para que haya cualquier cambio en su vida, usted necesita el Evangelio. Y yo he visto a varios, no voy a decir nombres, pero yo he visto a varios de esta iglesia que ponen sus estados referentes al nuevo año y uno dice, ay, Señor, no tenemos claridad del Evangelio, o por lo menos nos falta mucha madurez y conocimiento sobre eso. Entonces, lo primero que vamos a ver es que en verdad le pertenecemos a Cristo, somos de Él. Es el motivo principal en nuestra vida, que Dios envió a su Hijo para salvarnos y reintegrarnos o integrarnos a su familia. El versículo 9 en Romanos 14, que ya lo leímos, dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Si ustedes quieren escuchar en la Biblia una predicación clara, sucinta, precisa y breve del Evangelio, es la primera parte del versículo 9. Porque Cristo murió y resucitó. Es un resumen muy claro. Es el resumen del Evangelio y es la motivación por la cual nosotros vamos a aprender a vivir para Cristo, porque por medio de su muerte y resurrección, Cristo llegó a ser nuestro Señor, porque para esto Cristo murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor. Yo voy a ser enfático durante el sermón en esta idea. Él es nuestro Señor. Sucede que hoy día no entendemos qué implica que
que yo le pertenezca a alguien. Ese concepto con nuestras muchas libertades y derechos se perdió hace tiempo. Incluso nos dificulta el entender que Cristo es nuestro Señor con una S grande y mayúscula. No es que antes de morir en la cruz Él no fuera Señor. Él es eterno, Él es co-creador con el Padre, como dice el credo niceno, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Por tanto, todos le pertenecemos porque somos desde siempre sus criaturas, lo mismo que absolutamente todos los hombres y todo lo que hay en el universo y en este mundo. Pero resulta que además de pertenecerle, además de ser suyos porque es nuestro creador, le pertenecemos porque por medio de su vida y de su muerte y de su resurrección, Él nos hizo suyos de un modo que no lo éramos antes. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 29 para ver esto. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Para qué? Todos juntos. Para que Él sea. Entonces no solo somos creados por Dios, sino que somos predestinados por Dios para que seamos hechos conforme a la imagen de Cristo, para que Él sea el primogénito entre muchos de nosotros que por la elección de Dios llegamos a ser hermanos de Jesucristo, hermanos de Jesucristo. Vamos a ver Efesios 1:5 para ver, además de hermanos de Cristo, ¿qué más somos por medio del Evangelio? Efesios 1:5. Dice el versículo que en amor, habiéndonos predestinado desde aquí todos juntos, para ser adoptados hijos suyos. Entonces vea las dos cosas que podemos comprobar con estos textos. Primero, que somos adoptados por Dios por medio de Jesucristo. ¿Para qué? Para ser hechos conforme a la imagen de Cristo, para que seamos sus hermanos. Como si esto fuera poco, como si fuera poco el hecho de que somos hechos miembros de la familia de Dios. Somos suyos, llegamos a ser sus hijos, llegamos a ser hermanos de Cristo, porque Él nos compró a precio de su propia sangre. Vayan a Hechos, capítulo 20, versículo 28. Hechos 20:28. Vamos a correr un poquito por la escritura para establecer lo fundamental y poder avanzar en el sermón. Hechos 20:28. Yo voy a iniciar a leer el versículo y ustedes me van a ayudar a partir desde el momento en que yo se los indique. Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros, diciéndole Pablo a los ancianos de la iglesia en Éfeso, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Para qué? Para apacentar la iglesia del Señor. ¿Cómo ganó Cristo la iglesia? ¿Cuál fue el precio que Él pagó? Su propia sangre. Hermano, la escritura es repetitivo en esto porque necesitamos recordarlo todos los benditos días que el Señor nos permite abrir los ojos. Y vamos a verlo con más detalle en Primera de Pedro, capítulo 1, en los versículos 18 y 19. ¿Usted quiere conocer y convencerse definitivamente cuál fue el precio que Cristo pagó por usted? Pues leamos juntos Primera de Pedro 1, 18 y 19. Vamos a leer los dos versículos juntos, fuerte, pausado, a una sola voz y sobre todo poniendo mucha atención a lo que la escritura nos dice. Primera de Pedro 1, el 18 y el 19. Todos juntos.
sabiendo que fuisteis rescatados Entonces, lo primero que tenemos que establecer, como les decía ahorita, es que es difícil, hay figuras en la escritura que hoy día nos es difícil comprender. La redención es una de ellas. ¿Por qué? Porque ustedes saben que en ese tiempo, hace 2000 años, era común que las personas poseyeran esclavos. Los esclavos podían ser liberados, adivinen cómo, pagando por su libertad, pagando un rescate por su libertad. Y ese pago, el rescate del rescate, era ofrecido con plata, con oro, que era la moneda o las monedas que se manejaban en aquel entonces. Entonces, si usted era esclavo, la única manera como podía ser libre de eso era pagando una recompensa por su propia libertad. Nosotros, según la analogía que establece la escritura, éramos esclavos del mundo, de la carne, en palabras de primera de Pedro 1, de nuestra vana pasada manera de vivir, y fuimos rescatados. ¿Qué significa? Alguien compró nuestra libertad. Y la compraron con oro, con plata. ¿Cuál fue el costo de su libertad y el pago de su rescate? La sangre, escuche la definición, la sangre preciosa, la sangre valiosa, que es suficiente de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Este es el pago por mi libertad. Este es el pago que Dios ofreció para salvarme de su propia ira. Ira que yo merecía porque mis pecados son en contra de la santidad, de la bondad, de la justicia, de la misericordia, del amor, la bondad y la rectitud de Dios. Entonces, de alguna manera, Dios ofreció un pago a Dios mismo para rescatar algo que ya era de Dios mismo. Le pertenecemos por creación y le pertenecemos aún más, doblemente, si cabe la expresión, por redención. ¿Cuál es la conclusión? Que somos del Señor. Lo que venimos cantando, lo que el pastor con tanta y justa fusividad nos hizo repetir, somos del Señor. Pablo sentencia con toda claridad que ya que hemos sido comprados por precio, vamos a ver lo que dice Pablo en 1 Corintios 6:20. La consecuencia del hecho de que seamos del Señor porque hemos sido comprados con la sangre de Cristo. 1 Corintios 6:20. Y de nuevo vamos a leer todos juntos, que nadie se me vaya a quedar dormido. 1 Corintios 6:20. Todos juntos. Porque habéis sido comprados por precio. Si yo estoy convencido y seguro mediante la fe de que le pertenezco a Cristo, de que he sido comprado por precio, el precio que Él pagó dando su preciosa sangre en la cruz, ¿cuál es el resultado? Que yo lo voy a glorificar. ¿Cuál es la respuesta de la primera pregunta del Catecismo Menor de Westminster? Glorificar a Dios. El resultado del hecho de que yo le pertenezco a Cristo es que como le pertenezco a Él, mi vida es para Él. Todo lo que yo soy, todo lo que yo hago, todo lo que yo pienso, mis metas, mis proyecciones, mis anhelos, mis deseos, mis emociones, mi voluntad, mi economía, mi tiempo, absolutamente todo es de Cristo y es para Cristo. Entonces, el motivo principal por el cual yo voy a poder vivir para Cristo en verdad es si estoy plenamente seguro y convencido en mi mente y en mi corazón mediante la fe que yo le pertenezco.
que soy de Cristo. Cuando a usted le cuesta vivir la vida cristiana, cuando a usted le cuesta someter algunas áreas de su vida a la voluntad de Dios, cuidado, revise el Evangelio, porque posiblemente lo que usted mismo está diciendo con sus actuaciones es que yo no le pertenezco a Cristo, porque es que Él no acepta entregas a medias. Su exigencia es plena. Lo que Él demanda de nosotros es total, así como su entrega y su ofrecimiento fue total por nosotros. Él dio todo, Él dio su vida por nosotros. Les he enseñado muchas veces, lo que el Padre dio por nuestra salvación fue a su Hijo, lo entregó todo. Lo que el Hijo dio por nuestra salvación fue toda su vida vertida gota a gota, dando su sangre en la cruz. Y lo que el Espíritu Santo hace por nosotros es tomar la obra del Padre y del Hijo en el Evangelio y aplicarlo a nuestros corazones y sostenernos y guiarnos y limpiarnos y santificarnos durante toda la vida hasta el encuentro con Cristo. Entonces, ya que Dios lo ha hecho todo y lo ha dado todo por nosotros, ¿qué es lo que Él exige? Todo de parte de nosotros. Pero resulta que la transacción no es una imposición. ¿Por qué? Porque hemos recibido su amor, porque con el Evangelio recibimos una mente nueva, recibimos la mente de Cristo, y cuando comprendemos todas estas cosas, la respuesta es natural, la respuesta es voluntaria, es dinámica, es apasionada, es ferviente, es constante, es progresiva, pero siempre hay una respuesta y siempre estamos creciendo en nuestra entrega para el Señor. La pregunta es, si decimos que somos de Cristo, ¿por qué nos cuesta vivir para Él? ¿Por qué nos cuesta obedecerle? ¿Por qué nos cuesta santificar los domingos? ¿Por qué nos cuesta llegar puntual? ¿Por qué nos cuesta apartar tiempo para la familia de Dios? ¿Por qué nos cuesta apartar tiempo para venir a la oración? ¿Por qué somos diligentes y dinámicos para las cosas vanas y pasajeras de este mundo, pero no para lo eterno y lo que tiene significado? ¿Por qué somos dinámicos para recibir los beneficios que Dios nos ofrece, pero no somos solícitos en guardar los mandamientos? En lo que requiere diligencia, somos perezosos, y no como dice la Escritura, no perezosos, en lo que requiere diligencia. Entonces, lo que leímos ahora rato en Romanos 14:9 es una versión supremamente completa y corta del Evangelio que nos presenta Pablo, porque Cristo para esto murió y resucitó. Y de nuevo, el motivo principal por el cual usted va a servir a Cristo es que Él lo hizo suyo mediante la muerte. Piensen, por ejemplo, en los padres y en los hijos. Piensen, por ejemplo, en mí. No va a ser ningún ejemplo para vanagloria de este servidor, pero yo pensé en Jeremías cuando estaba escribiendo esta partecita del sermón. ¿Por qué? Ya saben que el bebé se llama Jeremías, ¿verdad? Y estamos felices, hermanos, perdónenme. Pero yo engendré a Jeremías. Y aunque no ha nacido, desde ya yo estoy preparando todo para que cuando mi hijo nazca y por fin llegue a este mundo después de esta larga espera, él encuentre un lugar seguro bajo el amor y el cuidado de sus padres. Eso nos enternece, ¿verdad? Él es mío, él es mi hijo. Y ojo con la frase que voy a decir, no hay poder humano que me vaya a separar de él. Poder humano, no estoy diciendo herejía. Ahora pensemos en Dios como nuestro Padre. Fuimos creados por Él, Él nos sostiene, nos da su amor, nos da su cuidado, nos da a su Hijo, nos da absolutamente todas las cosas, pero nosotros preferimos simplemente decirle, hoy quiero otro Dios. Hoy voy a servir a otro Dios. ¿Se imaginan que un día Jeremías me diga, papá, tú ya no eres más mi papá? Ahora voy a hacerle caso al papá de mi amigo, al papá de mi amigo el vecino. Eso sería un absurdo, ¿verdad? Sería una cosa loca. Le diríamos, no, este chino se enloqueció. Pero ¿se imaginan entonces la locura nuestra cada vez que le decimos a Dios, no me quiero someter a tu cuidado? Yo digo que eres mi Padre, y yo digo que eres mi Señor, y yo digo que me has salvado y me has comprado y me has hecho libre del pecado, pero yo quiero volver a vivir bajo el yugo del pecado.
estaríamos más locos que un niño inmaduro. Somos del Señor porque Él nos creó y porque nos compró por precio. Y podemos concluir este punto pensando que el Evangelio es el fundamento central de nuestra vida. ¿Qué es el Evangelio? Una definición clara del Evangelio. Si usted dice, bueno, ¿qué significa ser cristiano? ¿Qué significa creer el Evangelio? Vamos a 1 Corintios, al capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, del 3 al 4, y los hermanos que asisten a las células tendrían que saberlo de memoria, pero vamos a leerlo todos juntos. Primera de Corintios 15, del 3 y 4, y ponga ahí la nota en su mente, en su corazón, y si lo tiene en su cuaderno. ¿Qué es el Evangelio? Lo que vamos a leer, todos juntos. Porque primeramente que Cristo murió por nuestros pecados y que fue sepultado ¿qué es el Evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. El mismo Pablo en Romanos dice que murió y resucitó. Mi hermano, mi hermana, eso es todo lo que usted necesita creer. Si usted no se convence de esto, si usted no pone este fundamento en su vida, usted no va a poder construir absolutamente nada más. Ni como cristiano, ni siquiera como no cristiano. Ahora, la pregunta que sigue es, ¿qué significa que soy de Cristo? ¿Qué significa esto que Pablo está diciendo? Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Resulta que nosotros tomamos decisiones todos los días sobre muchos eventos y muchas situaciones y muchos aspectos de la vida, pero debemos tener en cuenta la premisa fundamental y el principio fundamental que yo estoy tratando de establecer para ustedes, y es: no nos pertenecemos a nosotros mismos. El resultado de nuestro rescate por medio de Cristo es que ahora le pertenecemos a Él. Ya hablé sobre lo habitual que era la práctica de la redención en el mundo antiguo. Nuestro pecado nos hizo esclavos de nuestra propia condición caída, de nuestro propio pecado, de nuestra propia maldad, esclavos de la muerte y esclavos por temor, según Hebreos 2:14, de aquel que tiene el poder o tenía el poder sobre la muerte. Sin embargo, el problema más grande que tenemos es que nuestro pecado nos hizo acreedores de una vasta, inmensa deuda delante de Dios. Nos hizo objetos de su ira. ¿Por qué? Porque atentamos contra la santidad, la perfección, la hermosura, la gloria y la pureza del ser de Dios. Tan grande era nuestra deuda por el pecado que tendríamos que pagarla ¿cómo? Por la eternidad. Porque Dios es eterno, su justicia es eterna, su santidad es eterna, su gloria es eterna, su palabra es eterna, su soberanía es eterna, de tal manera que cada vez que yo me rebelo contra el Dios santo y eterno y justo, soy eternamente pecador y culpable, y tendría que sufrir su ira por la eternidad hasta el día en que su justicia quede satisfecha y la deuda sea pagada. ¿Cuándo será eso? Nunca, nunca, nunca. Pero Cristo, mis hermanos, siendo rico, se hizo pobre por amor a nosotros. Siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a la cual aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a usted y a mí. Tentado en todo absolutamente igual que nosotros, pero sin pecado. De tal manera que tenemos un sumo sacerdote sobre la casa de Dios que puede compadecerse de nosotros. Y estando en nuestra misma condición como hombre, se humilló a sí mismo. ¿Hasta dónde? Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En otras palabras, lo que quiero decirles es que estábamos muertos en pecado en la incircuncisión de nuestra carne, y Cristo nos dio vida
con él perdonándonos todos nuestros pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros por nuestro pecado, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y además, como si esto fuera poco, cuando vivíamos en la práctica del pecado, éramos esclavos del pecado, esclavos de la muerte, esclavos de aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es, del diablo, pero fuimos socorridos por Cristo, quien es nuestro sumo sacerdote que intercede delante de Dios por nosotros, quien se dio y se ofreció a sí mismo para limpiar nuestro pecado, para quitar y borrar nuestra culpa, de tal manera que hoy Dios cuando nos ve, nos dice, yo no me acuerdo que jamás me hayas ofendido y que jamás me hayas desobedecido, porque nos ve a través de Cristo, mis hermanos, porque Él es el justo que fue sacrificado por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios, llevando Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que usted y yo, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados, como dice 2 Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, o como dice Pablo, porque con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual ¿qué? El cual me amó y se dio a sí mismo por mí, y se dio a sí mismo por ti. Él sufrió por mí y murió por ti, como cantamos en los himnos. Sufrió y murió por nosotros, que en otro tiempo, como dice Colosenses, éramos extraños y enemigos con nuestra mente ocupada en malas obras, pero ahora Él nos ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de su muerte, para presentarnos ahora santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Por qué? Porque ahora le pertenecemos, porque ahora pueblo suyo somos, porque somos ovejas de su prado, porque somos de su carne, miembros de su carne, de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, porque somos su esposa, por la cual Él se entregó, a la cual Él santifica, a la cual Él purifica. Por este evangelio, mis hermanos, la obra de salvación y de redención de Cristo por nosotros es que ahora ninguno vive para sí, como ninguno muere para sí mismo. Somos de Jesús, le pertenecemos a Jesús, y la razón por la cual fuimos salvados, rescatados, redimidos y liberados del servicio y el yugo al pecado no es para que hagamos lo que nos venga en gana con nuestras vidas, ni para que digamos soy cristiano y vivo como a mí se me dé la gana. Perdónenme la dureza, no podemos despreciar de semejante manera el sacrificio de amor del Señor. Fuimos liberados del pecado para servir a Cristo. Antes éramos esclavos del pecado y hemos sido exaltados, ascendidos infinitamente para ser esclavos, siervos del Rey de Reyes, de nuestro Señor de Señores. Esto es tremendo, mis hermanos. Estas son las riquezas del Evangelio. Es lo primero, lo fundamental de la vida cristiana, pero es lo que no debemos olvidar nunca jamás, porque sobre eso podemos construir o no en nuestra vida cristiana. Entonces, lo primero que vimos es que Dios envió a su Hijo a morir por nosotros, lo que significa, y no me canso de decirlo hasta la saciedad para que usted salga con esa idea clarita en su mente, somos de Jesús, porque Él murió por nosotros. Ahora, lo que veremos, ya dejamos claro el motivo, somos de Jesús por su muerte. Lo que veremos ahora es el principio que va a regir sus vidas y la mía, desde hoy en adelante, si es que no lo hacía. Y es el siguiente: ya que somos de Cristo, no debemos vivir para nosotros mismos. Debemos vivir para agradar a Dios, porque le pertenecemos a Dios. Pues si vivimos, leímos en Romanos 14:8, pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. ¿Qué significa esto? Que si vivimos, si morimos, si comemos o bebemos, si entramos, si salimos, si trabajamos y descansamos, o si hacemos cualquier cosa, ¿cómo lo vamos a hacer? Para la gloria de Dios.
Si usted no conoce ese versículo, perdóneme, ¿cómo se atreve a decir que usted glorifica a Dios con su vida? Porque del Señor somos, porque nos compró por un precio, somos del Señor y eso incluye, por favor, escuchen todas las áreas de su vida, todas las áreas de nuestra vida, desde nuestra faceta más amable, más saludable, más presentable, hasta nuestros pecados más oscuros, más perversos que quisiéramos tener escondidos en las tinieblas debajo de la cama. ¿Cómo pudiéramos entender la grandeza de lo que Cristo ha hecho, pero sobre todo cómo pudiéramos entender cómo es que vamos a vivir de ahora en adelante? Les voy a proponer un par de ejemplos muy sencillos. Piensen en un esposo y padre de familia. Aquí, en verdad, este caso es inspirado en muchos de ustedes. Es una reunión de las circunstancias de muchos de ustedes. Entonces piensen en un esposo, padre de familia, de 2 hijos, que entra a trabajar todos los días desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. Piensen en que este hombre o este buen hombre, como dijo alguno por ahí, se somete a esta jornada extenuante bajo el yugo de un jefe injusto que no le paga suficiente, que ya le dijo que le va a tocar trabajar los domingos, que no tiene ninguna posibilidad de ascenso ni de mejora en el futuro y que va a tener que trabajar con más carga, respondiendo por el inventario, por el dinero, por las entregas, por absolutamente todo en la empresa. ¿Cuál es la razón por la que este hombre se somete a ese yugo? Por temor. ¿Por temor a qué? Si no trabajo, la familia no come. Ahora, piense en un preso que fue condenado a 40 años de prisión. ¿Y saben por qué? Porque cometió el error, por la razón que sea, de ir a asaltar un supermercado con unos compinches. Y uno de esos perversos compinches le disparó al cajero y lo mató. ¿Cuál es la consecuencia? Todos culpables de homicidio y todos culpables del robo. 40 años, ese pobre hombre se va a morir en la cárcel. Ahora imagínese que ese pobre trabajador que es presa del temor, un día por providencia de Dios, un empresario de la competencia le pone el ojo y se da cuenta en la madera que tiene como buen trabajador y le dice, vengas a trabajar conmigo y le voy a doblar el sueldo, le voy a dar mejores vacaciones, le voy a reducir la jornada laboral y va a tener la posibilidad de ascender si me prueba que es un buen trabajador. ¿Cómo se pone? Feliz, dichoso, le cuenta la noticia a todo el mundo. ¿Y cuál va a ser la actitud, el compromiso, la lealtad de este trabajador con su jefe? Incondicional. Va a estar dispuesto, en términos buenos y generales, a sacrificarse por su patrón, porque es bueno con él, porque le dio mucho sin merecerlo. Ahora imagínese, 24 de diciembre, lo tenemos reciente, el presidente de la República en un acto de clemencia la noche de Navidad le perdonó la condena a este preso. Salió libre, en paz con la justicia colombiana. ¿Cómo se pone el preso? Feliz, dichoso, y si es inteligente va a aprovechar la oportunidad como ninguna que ha recibido en la vida. Ahora, si podemos entender de lo que estas dos personas, con todos sus matices y limitaciones en el ejemplo, fueron rescatadas sin haber hecho absolutamente nada por merecerlo y la bondad que recibieron, vamos a poder entender un poquito de la salvación tan grande que por la gracia de Dios Él nos da a través de Cristo. Y a lo que quiero llevarlos a pensar es cuál va a ser nuestra respuesta para el Señor al recibir semejante don de gracia. ¿Cómo va a ser nuestra entrega? ¿Cómo va a ser nuestro sacrificio? ¿Cómo va a ser nuestra dedicación? ¿Cómo va a ser nuestra diligencia? ¿Cómo va a ser nuestro compromiso? Lo que tenemos que pensar es qué es lo que hay en nuestro corazón cuando pensamos en Cristo y en Cristo crucificado, comprándonos con su sangre, dando su vida por nosotros, librándonos de nuestros temores, de nuestras culpas, de nuestros enemigos, declarándonos hijos de Dios, coherederos con Cristo. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Hay gozo? ¿Hay dicha? ¿Arde el corazón cuando escuchamos estas cosas?
o hay pereza, indiferencia, apatía, simpleza. ¿Cómo vivirás ahora para el Cristo que te salvó? ¿Acaso no es digno el Señor de que vivamos amándolo, sirviéndolo y haciendo su voluntad constantemente? Por su amor incondicional, por su sacrificio, por el precio que pagó por cada uno de nosotros, que ahora somos suyos, que fuimos rescatados para ser suyos. Él que nos amó para que ahora nosotros podamos responder amándolo de la misma manera. Él que dio su vida para que ahora nosotros también la podamos dar por Él y para Él. Él que se humilló poniéndose a nuestro servicio, como yo les mencioné en Filipenses 2 del 5 hasta el 11. Él que se humilló poniéndose a nuestro servicio para que usted y yo podamos ser exaltados al privilegio y al honor de servir a Cristo. Y vamos a preferir servirnos a nosotros mismos y vamos a preferir disponer del tiempo de Cristo según nuestra voluntad y vamos a seguir prefiriendo disponer de su día santo, de su dinero, de sus energías en nosotros como si no le perteneciéramos. Tremenda cosa, mis hermanos. Recuerden, la entrega del Señor es total e incondicional, pero asimismo nuestra entrega para Él, ahora que nos ha hecho una nueva creación, una nueva criatura, también debe ser incondicional y total y plena. Y en este punto yo tuve que reconocer que mi entrega para Cristo no está ni cerca de ser suficiente, ni comprometida, ni incondicional, en absoluto. Y muy posiblemente ustedes tienen que reconocer lo mismo en este momento. Nuestras decisiones, mis hermanos, y yo los amo a todos, pero conozco a muchos, y yo sé que nuestras decisiones descubren, muestran las áreas de nuestra vida en donde no queremos someternos al señorío de Cristo. Permítame desafiarlo a que ahí solito haga un balance de sus finanzas. ¿Cómo maneja usted sus finanzas? En relación con la iglesia, ¿cómo maneja sus finanzas? ¿Separamos una porción justa, suficiente, generosa para invertir en el reino de Dios, para sostener la iglesia local, para sostener las misiones? ¿Cómo está viviendo Germán? No estoy diciendo que esté viviendo mal, pero sabemos las necesidades que hay allí, sabemos las necesidades que hay aquí. ¿Cómo estoy honrando a Cristo con mis bienes? Sería una buena manera de saber si mi billetera está sometida al señorío de Cristo. Y si cuando yo digo, Señor, yo te pertenezco, incluye el dinero. Permítase pensar en otro ejemplo, en la administración del tiempo. ¿De quién es nuestro tiempo? De Cristo. Hermano, es común que entre nosotros se diga que nuestros jefes pagan por nuestro tiempo, o estoy equivocado. Y en el tiempo que estamos trabajando, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo que el jefe nos está pagando para que hagamos. Y si Cristo compró nuestra vida, ¿será que nuestro tiempo es nuestro? Permítame desafiarlo a que pregunte, y perdóneme si esto le parece banal, pero yo quiero ser práctico, no banal, quiero ser práctico, quiero ser realista. ¿Cuánto tiempo dedicó usted la semana que pasó para su diversión, para su recreación? Permítame preguntarle, ¿cuánto tiempo dedicó a ver series o películas, o cuánto tiempo dedicó a su hobby o a su deporte o a su pasatiempo favorito? Compare eso con el tiempo que usted dedicó orando o estudiando la Biblia o reunido con esta su familia, su verdadera familia, su primera familia, con la que la Biblia le impone deberes y responsabilidades. ¿Se han puesto a pensar en eso? ¿Cuándo escucha usted que en la Biblia diga que usted tiene responsabilidades y deberes con sus parientes? Nunca, pero hay deberes y responsabilidades con la familia de Dios, porque en verdad se convierte en nuestra verdadera familia. Perdónenme si soy directo y les parece ofensivo, pero es la verdad. ¿Cuánto tiempo le invierte usted a su verdadera familia? Y usted podría pensar en muchos ejemplos más. Aquí tengo varios, pero de pronto podría volverme como legalista o solo reproches. Pero lo que quiero establecer es que
La manera en que luchamos contra el pecado es el principal indicador de nuestro sometimiento al señorío de Cristo. Ustedes se han puesto a pensar que normalmente los hermanos que no vienen los domingos siempre son los mismos. ¿Se han puesto a pensar en eso? Que hay cristianos, miembros de esta iglesia local, que a través del paso del tiempo están siempre siendo víctimas y luchando y cayendo en el mismo pecado, fallando en las mismas cosas, no guardando el día de reposo, sin diezmar y sin ofrendar, sin reunirse con los hermanos, sin orar con los hermanos, sin someter sus vidas al Señor, sin tener deseo ferviente y en aumento por orar y conocer a Cristo en la Escritura. ¿Qué es lo que estamos diciendo cuando eso sucede? Yo no le pertenezco a Cristo. Él no me pertenece a mí. Él no es el Señor de mi vida. Yo no puedo decir que Él me ama, que Él es el amado de mi corazón, que Él es mi Salvador, que Él dio su vida por mí, pero yo no me someto a su voluntad. No es posible. Parte de mi propósito con el sermón es que entendamos que Él es nuestro Salvador, pero que también es nuestro Señor. Preferimos la figura del Salvador y olvidamos el compromiso con la figura del Señor. ¿Por qué? Porque queremos de Dios sus beneficios, pero no queremos las responsabilidades que Él nos pone y que por su sola gracia vamos a poder cumplir. Entonces, cada uno sabe cuál es el área donde no quiere que Cristo entre, cada uno sabe cuáles son sus pecados y lo que eso muestra es que cada uno conoce en qué y en dónde no quiere que Cristo establezca el señorío y que traiga sus pecados, sus cuitas y sus pesares a la luz. Pero de nuevo, tenemos que entender que existen dos opciones: o servimos a Cristo y nos entregamos plenamente a Él, o simplemente no tenemos nada que ver con Él. Rápidamente, Apocalipsis capítulo 3, versículo 15. Apocalipsis capítulo 3, versículo 15. Yo voy a leer el 15 y ustedes me responden con el 16. Apocalipsis 3, yo leo el versículo 15 y ustedes fuerte y claro con el 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Usted tiene que ser o frío o caliente. Es mejor inclusive ser frío, porque ¿qué va a pasar con el tibio? Con el que no se decide, con el que un día sí y el otro no. El Señor lo va a vomitar de su boca. No tiene parte con Él, no tiene nada que ver con Él. Mis hermanos, con Cristo no hay puntos medios, no hay entregas parciales, no hay compromisos a medias, no que un domingo sí y el otro domingo no. No que decimos que somos cristianos y pasamos la vida sin conocer a Cristo en la Escritura. Usted tiene que definirse de una buena vez. Por favor, yo no quiero ser duro, yo no considero que esté siendo duro. Les hablé del Evangelio de 1000 formas por más de media hora durante este sermón y ahora quiero lanzarles el desafío. ¿Creen en Cristo o no creen en Cristo? ¿Le pertenecen a Cristo o no le pertenecen a Cristo? ¿Van a servir a Cristo o no van a servir a Cristo? Pero como le dijo Josué al pueblo de Israel, decidan a quién van a servir, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Defina de una vez, ¿se va a entregar a Cristo o no? En verdad, Él dio su vida por su salvación y su rescate y su libertad para servirle o no. Un último ejemplo, recuerden el éxodo, la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto bajo el faraón. ¿Cuál fue el mensaje con el cual Dios le mandó a Moisés presentarse delante de faraón? Bueno, fueron varios, pero la síntesis era la siguiente. Iniciaba normalmente diciendo esto: deja ir a mi pueblo, ¿para qué? Para que me sirva. Por lo menos en 7 ocasiones fue el mismo mensaje de Moisés para el faraón, del Señor para faraón por medio de Moisés. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. De manera que todas las maravillas y proezas y milagros que Dios hizo para salvar a su pueblo de Egipto, para liberarlo del servicio y de la esclavitud al faraón,
¿Qué propósito tenían? ¿Que el pueblo fuera libre y se fuera a comerciar y a hacerse rico y el imperio más poderoso del mundo? ¿Cuál fue el objetivo? Que sirvieran a Dios, libres de la esclavitud en Egipto para servir a Dios en el desierto. ¿Cuál es nuestro caso? ¿Cómo estamos nosotros retratados en ese pueblo? En que somos liberados y rescatados ¿de qué? Del pecado, de la muerte, de la condenación, de la ira de Dios. ¿Para qué? Para servirle. No nos pertenecemos. No podemos seguir viviendo como si nuestra vida fuera nuestra, porque le pertenecemos a Cristo. Y en el Evangelio hay un propósito de semejante entrega tan grande de amor y bondad por nosotros, que ahora, siendo libres del pecado, mediante la muerte de Jesucristo que nos compró con su sangre, somos libres para servirle, libres para hacer su voluntad, libres para conocerlo y para amarlo. Y tan bueno es nuestro Señor, que no es un Señor injusto ni que nos trate con dureza, sino que aun si hemos pecado, aun si no le servimos como Él quiere que le sirvamos, si vamos a Él, Él es fiel y justo para perdonarnos una vez más y limpiar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Somos de Cristo, mis hermanos. Por medio de su muerte ahora vivimos para Cristo, y si no hemos hecho esto, si lo buscamos, Él puede perdonarnos plena y completamente, y Él puede llamarnos una vez más para servir a Cristo. Amén. Somos de Cristo, le pertenecemos a Cristo, le vamos a servir a Cristo, vamos a obedecerle a Cristo. Pero ven que cuando somos de Cristo y le pertenecemos a Cristo, amén, pero cuando hablamos del compromiso y servicio para Cristo, ya no tanto, amén. Es la condición pecaminosa con la que nuestro Dios trató hoy con su evangelio. Somos para Cristo, estamos aquí para su servicio, amén. Oremos. Mi buen Dios y Padre, Señor, nuestro único consuelo delante de ti es el evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, que dio su vida y su sangre para comprar nuestro rescate, que nos dio tu justicia perfecta, que nos hizo suyos por creación y además por redención, y que nos hizo libres del pecado, de nuestros enemigos y temores, para que le sirvamos en todo lo que hacemos y tenemos y somos. Señor, danos tu gracia, Padre, por amor a ti mismo, por la gloria de tu santo nombre, danos tu gracia para ser fieles, sirvientes tuyos. Danos humildad para negarnos a nosotros mismos y vivir para Cristo. Ayúdanos desde hoy, si es preciso, a asumir un compromiso real con Cristo, porque Él es digno de que lo hagamos, porque Él nos amó y se dio por nosotros. Señor, glorifícate en nuestras vidas, glorifícate en esta iglesia tuya, perdona mis limitaciones, mis equivocaciones, mis errores, aún lo que no debí haber dicho, pero que mis hermanos tengan discernimiento y sabiduría para retener lo bueno y desechar lo que no sea tu palabra. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.